Ya lo de congruencia ya lo hemos utilizado en segmentos y en ángulo. Entonces recuerden que dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida y lo mismo para dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ahora, en el caso de triángulos, para que dos triángulos sean congruentes deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Si no, no es posible que los triángulos sean congruentes. Deben de tener misma forma y mismo tamaño. Porque a veces pueden tener la misma forma, por ejemplo, los triángulos equiláteros, todos tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Entonces, los triángulos equiláteros no son congruentes en general, porque pueden tener diferentes tamaños, aunque tengan la misma forma. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, debe cumplirse lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo estos dos triángulos. Estos ángulos, estos y estos, deben ser congruentes. Esos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Este con este es correspondiente, este con este es correspondiente y este con este es correspondiente. Y también los lados, este con este con este y este con este, deben ser congruentes. Cada par de lados se llaman lados correspondientes. Entonces, este lado es correspondiente con este es correspondiente con este es correspondiente con este. Entonces, dos triángulos que son congruentes tienen esos 6 pares de congruencia, ¿va? Los 3 pares de ángulos correspondientes congruentes y los 3 pares de lados correspondientes congruentes. Entonces, dos triángulos congruentes implica, repito, esas 6 congruencias. Esta que tendría que ver con los lados, esta y esta que tendría que ver con los ángulos. Ahora, aquí algo muy importante al momento de escribir los nombres de los triángulos. Porque aquí, si nosotros lo escribimos de esta forma, estamos diciendo lo siguiente, que el ángulo que está en el vértice A de este triángulo es congruente con el ángulo que está en el vértice D, porque tienen la misma posición. El que está en el vértice B es congruente con el que está en el vértice E. Y el que está en el vértice C es congruente con el que está en el vértice F. Entonces, el orden en cómo nosotros escribamos el nombre de los triángulos es muy importante. No podemos escribirlo en cualquier orden, sino que debe coincidir eso. Aparte de eso, también debe coincidir lo siguiente. El segmento formado por estos dos puntos A y B, que son los dos primeros de aquí, de este triángulo, debe ser congruente con el segmento formado con estos dos primeros puntos de acá, D y D. El segmento formado por el primero y tercero de aquí, de estos puntos, debe ser el congruente con el primero y tercero de aquí. Y el segmento formado por el segundo y tercer punto aquí debe ser congruente con el segmento formado por el segundo y tercer punto de aquí. Si no es así, si no se cumple todo eso de los ángulos y esos los segmentos, entonces esos dos triángulos no van a ser congruentes. O tenemos mal escrito, o el orden en que escribimos el nombre del triángulo está malo. Debemos de cuidar el orden en que estamos escribiendo las letras. Así que no siempre va a ser ABC y DEF. Eso puede variar dependiendo del problema. Ahora, para determinar si dos triángulos son congruentes, existen los que se llaman criterios de congruencia. Tenemos estos 4 criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia se llama LAL. La L es lado y la A es ángulo en todos los criterios. ¿Va? Entonces, lado, ángulo, lado. Esto significa
dos pares de lados correspondientes congruentes y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, si nosotros en estos dos triángulos no sabemos que son congruentes, no lo sabemos, tenemos de que este lado es congruente con este, que este lado es congruente con este, y el ángulo que está comprendido entre ellos, congruente con ese, entonces no tenemos que verificar los otros. Con tener esos tres pares de congruencias, nosotros podemos decir por ese primer criterio de que los dos triángulos son congruentes. O sea que no necesitamos verificar este lado ni estos ángulos. Ninguno de ellos. Con esos tres pares de partes correspondientes entre triángulos congruentes, entonces podemos decir que los dos triángulos son congruentes. Y una vez que establezcamos que los dos triángulos son congruentes, entonces ya podemos decir el resto de las congruencias. Es el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, si por alguna razón este ángulo, digamos que es este, el que es congruente con este, entonces no podríamos aplicar ese criterio, porque este ángulo no está entre esos dos lados. Igual si estuviésemos acá, no podríamos aplicar ese criterio porque esos ángulos, aunque sean congruentes, no están entre esos dos lados. Tienen que ser el ángulo que está entre esos dos lados. Ese es el primer criterio. El siguiente es al revés. El criterio ángulo, lado, ángulo. Son dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. O sea que, por ejemplo, si tenemos este ángulo, digamos, congruente con este ángulo, congruente con y este lado, congruente con entonces, por este criterio, nosotros podemos decir de que estos dos triángulos son congruentes. No necesitamos verificar lo demás. Dos pares de ángulos, este con este con y el par de lados comprendidos entre ellos. Esos dos. Entonces, por ese criterio, ángulo, lado, ángulo, nosotros podemos decir de que esos dos triángulos son congruentes. El siguiente criterio es parecido, solo que los pares de lados que deben ser congruentes no necesariamente tienen que estar entre los dos ángulos. Puede ser este, por ejemplo, con este. Entonces tenemos lado, ángulo, ángulo. O puede ser este con este. Igual tenemos lado, ángulo, ángulo. Dos pares de ángulos congruentes y el lado opuesto a uno de ellos. Los pares de lados opuestos a uno de ellos. Entonces no importa cuál de esos dos lados sea. Ahora, lo que sí importa, por ejemplo, es que yo tengo este lado y ese lado es congruente con este. En ese caso, este lado es opuesto a ese ángulo, este lado es opuesto a uno de los ángulos, pero en ese caso nosotros no podemos decir de que los triángulos son congruentes, porque ese criterio, ese número 3 no se cumpliría. La razón por la cual no se cumple es que este lado es opuesto a este ángulo y este otro lado es opuesto a este otro ángulo. Son lados opuestos a ángulos diferentes. Entonces, en ese criterio, los pares de lados congruentes que tengamos deben ser opuestos al mismo ángulo. En este caso, a este. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿va? En ese criterio. Y el tercer criterio son los tres pares de lados. Este con este con este y este con este. Los tres pares de lados correspondientes congruentes. Entonces, en el cuarto criterio ahí no necesitamos conocer la medida de los ángulos o determinar si los ángulos son congruentes, porque solo necesitamos los tres pares de lado. Esos son los criterios de congruencia y eso es lo que hay que verificar
para determinar si dos triángulos son congruentes o no. A diferencia del segmento, que solo había que ver si tenían la misma longitud, o del ángulo, que solo había que ver si tenía la misma medida. En el caso de triángulos hay que verificar esas cosas. Con cualquiera de esos criterios podemos nosotros, que se cumpla, podemos determinar de que los triángulos son congruentes. Ahora, los triángulos rectángulos siempre son más especiales. Porque en el caso de triángulos rectángulos, nosotros ya tenemos un par de ángulos correspondientes que son congruentes. Este ángulo. Como el triángulo es rectángulo, ya nosotros tenemos que ese ángulo es congruente, porque son ángulos rectos. Ya ese no tenemos que verificarlo porque ya es por definición de triángulo rectángulo. Entonces, en el caso de triángulos rectángulos, podemos seguir utilizando estos mismos criterios que se aplican a triángulos en general, no importa qué tipo de triángulo sea, pero también podemos aplicar ya criterios directamente a triángulos rectángulos. Como ya tenemos que un ángulo es recto, ya un par de ángulos son congruentes, entonces solo bastaría con verificar que otro ángulo sea congruente y uno de los lados sea congruente. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, si lo tenemos así, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. O si lo tenemos así, lado, ángulo, ángulo. Entonces ya no es necesario verificar un tercer ángulo, un segundo ángulo, perdón, porque ya sabemos que son congruentes. O como ese triángulo rectángulo, si aplicamos el teorema de Pitágoras, si por ejemplo este es congruente con este y este es congruente con este, por el teorema de Pitágoras nosotros podemos encontrar de que este también va a ser congruente con este. Entonces no necesitamos verificar los tres lados. Con dos lados que verifiquemos es suficiente. Todo eso porque es triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto y se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces por eso la congruencia de triángulos rectángulos tiene aquí sus propios criterios. Repito, podemos utilizar cualquiera de estos porque estos se aplican a todos los triángulos, o en el caso de triángulos rectángulos, si queremos ahorrarnos algo, podemos aplicar estos. Entonces aquí, si tienen dos catetos, o sea, dos lados, en este caso, bueno, los catetos serían estos dos, respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Si tiene la hipotenusa y un cateto, entonces lo mismo sucede, ahora son dos lados. Por el teorema de Pitágoras podemos encontrar que el tercer lado es congruente, también los triángulos van a ser congruentes. En este caso, prácticamente estaríamos aplicando lado, lado, lado. Solo que no necesitamos los tres lados, porque es rectángulo, solo necesitamos dos, no importa cuáles. Y en estos dos, solo necesitamos un ángulo agudo, este o este, y uno de los lados. No necesitamos dos ángulos porque ya sabemos que ese ángulo es congruente con este. Entonces solo necesitamos encontrar este de aquí con este o este de aquí con este y uno de los lados para determinar que los triángulos rectángulos son congruentes. Y siempre hablando de congruencia, esos son todos los criterios de congruencia que hay. No hay nada más. Cualquier otro criterio que no sea estos o estos para el caso de triángulos rectángulos no son criterios de congruencia. Por ejemplo, un criterio donde los tres ángulos sean iguales, esto no es de congruencia. Por ejemplo, podemos, triángulos donde los tres ángulos son iguales pero no son congruentes son los triángulos equiláteros. Podemos tener triángulos equiláteros de diferente tamaño
donde los ángulos son congruentes, pero los triángulos no. Entonces, esto no existe en congruencia. O sea, aquí los tenemos todos. Estos son todos los de congruencia para triángulos en general y estos que se aplican a triángulos rectángulos. Bien, veamos un problema donde aplicamos la congruencia de triángulos. Bueno, ahí tenemos la figura, dice calcula el valor de X si AB es igual a BE y BC es igual a DB. Ok, nos está diciendo el problema que AB, esto de acá, es congruente con este de acá. Perdón, son iguales, son congruentes, ¿no? Y también nos dice que BC es congruente con BD. BC con BD. Y, a ver, ok. Entonces, vean que si nosotros quisiéramos, podríamos acá trazar ese segmento y formar el triángulo BCD. Un triángulo, por cierto, isósceles, porque este lado es congruente con este. Y entonces podríamos decirte que estos dos ángulos de aquí son congruentes. Si quisiéramos hacerlo, no hay ningún problema. Lo mismo sucedería acá. Si nosotros trazamos este segmento de acá, tendríamos un triángulo isósceles donde estos dos ángulos serían congruentes. No hay ningún problema si se hace, ¿verdad? No está cambiando la figura original ni los datos del problema, pero lo vamos a hacer utilizando congruencias. Aquí se nos forma, bueno, aquí si nos fijamos en todas estas líneas, se nos forman varios triángulos. Voy a sacar los siguientes, el triángulo ABD, ABD, y el triángulo BCE. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que AB, que es este segmento de acá, es congruente con BE, que es este segmento de acá. Y BC, que es este de acá, es congruente con BD, que es este de acá. Eso es lo que nos datos que nos da problema. Aparte de eso, este ángulo de aquí, o vamos a escribirlo de esta forma mejor. Este ángulo de acá, le voy a escribir una variable, solo para escribirle una, no la vamos a, al final creo que no la vamos a usar, pero para que vean algo. Si a ese ángulo le escribo Y, el ángulo ABD sería este de acá más este de acá. Sería este ángulo de acá, X más Y. Y el ángulo CBE también sería X más Y, que es este ángulo de acá, CBE. Entonces, si se fijan, ambos ángulos son iguales. O sea que ambos ángulos, sus medidas son iguales, los ángulos son congruentes. Entonces, al tener esos dos triángulos ahí, tenemos este lado congruente con este.
este lado congruente con este. Y este ángulo congruente con este. Tenemos dos pares de lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, por este criterio, por lado, ángulo, lado, se puede decir entonces que los triángulos, estos dos triángulos son congruentes. Y aquí hay que tener cuidado en qué orden escribimos las letras. Voy a empezar en este orden. De este segmento AB, desde A hasta el vértice del ángulo. D. O sea, estoy siguiendo eh, esta dirección. Lo estoy haciendo en ese sentido. Entonces, para nombrar ese ángulo tengo que seguir el mismo sentido. Comencé desde este segmento, pasé por el ángulo y seguí en el siguiente segmento. Entonces, segmento, llego al ángulo y sigo en el siguiente segmento. Ese sentido. Entonces, para escribirlo sería E, B y C. En ese orden. Puedo comenzar en el vértice que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, pude haber comenzado en el ángulo BDA, por ejemplo, seguir en este sentido BDA, o quiero seguir en este sentido ABD, pero si comenzaba escribiendo primero ese ángulo aquí, entonces cuando escriba este triángulo también tengo que comenzar con ese ángulo que es congruente, siguiendo el mismo sentido, ya sea para este lado o para el otro lado, ¿verdad? Dependiendo en qué sentido seguía el primer triángulo. Entonces el orden de las letras es importante. Si nosotros aquí venimos y en lugar de escribir EBC, escribimos BCE, ya desde ahí está malo. Y podemos ver por qué. Aquí al escribirlo en este orden estamos diciendo que el ángulo que está en el vértice A del primer triángulo es congruente con el ángulo que está en el vértice B del segundo triángulo, lo cual no es cierto. O al menos hasta ahorita no lo sabemos, porque aquí tenemos A, no tenemos información de este ángulo y aquí estamos diciendo que es congruente con este, si lo escribimos en ese orden. Entonces ya desde ahí podemos darnos cuenta de que algo anda mal. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, entonces sigamos. Bien, aquí ya al decir de que estos dos triángulos son congruentes, entonces ya puedo sacar las otras congruencias, las otras partes correspondientes congruentes. Ya tengo que el lado AB congruente con BE, BD con BC, pero también puedo decir ahora que el lado que se forma con A y D es congruente con el lado que se forma con E y C. Primero, tercero, primero, tercero. También puedo decir que el ángulo que está en A es congruente con el ángulo que está en E. Solo escribo una letra ahí, ¿verdad? Porque si me fijo en la figura, en A solo tengo este ángulo y en E también solo tengo este ángulo, así que por eso solo escribo una letra. Igual puedo decir que el ángulo que está en D, que sería el tercer punto de acá, es congruente con el ángulo que está en C. Igual solo escribo una letra porque si me fijo en la figura original, en D solo tengo un ángulo y en C también solo tengo un ángulo. Así que ya puedo sacar esas congruencias después de haber dicho que los triángulos son congruentes. Ahora, el problema me pide calcular X. Todavía no tenemos algo para calcular X, pero esto nos va a servir. Ya tenemos entonces que este ángulo de aquí
es congruente con este ángulo de aquí. Ya tenemos también que este ángulo de aquí, así, este de aquí, es congruente con este de aquí. Entonces vamos a escribirle variables a estos ángulos. Bueno, ya estaba utilizando la Y, voy a utilizar en este Z. Vamos a este ángulo Z, es el mismo ángulo. Y este otro ángulo lo voy a llamar W. Y ahí puedo empezar a plantear algunas ecuaciones. Puedo empezar a plantearla. Bueno, ya la voy a plantear. Quiero sacar otra cosa. Aquí en este triángulo. En este triángulo. Este ángulo es un ángulo externo de ese triángulo que acabo de remarcar. Eso significa de que este ángulo es la suma de este ángulo de acá y de este ángulo de acá. Que ese no sé cuánto es, le puedo escribir alguna variable. Pero ya utilicé bastante letra. Bueno, voy a escribirle una variable, voy a llamarlo A. O sea que estoy diciendo de que ese 3x es igual a A más Z, la suma de esos dos ángulos. Otro ángulo externo, este de aquí, es un ángulo externo de este triángulo. De ese triángulo. Ángulo externo. O sea que este ángulo es la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes. Entonces no le voy a escribir una variable, sino que voy a escribirlo como la suma. Ese ángulo sería entonces Z más X. Z más X. Ese ángulo de ahí, ¿verdad? No le quiero escribir una variable porque para no tener ya tantas variables. Ahora, lo otro, y ya con eso planteamos una segunda ecuación para resolver el problema. Ese ángulo, este que acabo de escribir, y este ángulo de aquí, ambos forman un par lineal. Son adyacentes y sus lados son rayos opuestos. Ambos forman un par lineal. Entonces, eso significa de que este ángulo Z más X más este otro ángulo deben ser igual a 180, porque ambos forman un par lineal. Entonces, esto es porque 3x es ángulo externo de este triángulo, ¿verdad? Por eso sale esta primera, repito, 3x es un ángulo externo de este triángulo y recuerden que el ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes, o sea que este es igual a la suma de estos dos. Y ahí es donde sale ese 3x igual a A más Z. Este Z más X, que es la medida de este ángulo de acá, por la misma razón. Este ángulo es el ángulo externo de este triángulo. Entonces la medida de este ángulo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, Z más X, de ahí es donde sale ese Z más X. Ahora,
Este ángulo Z más X y este ángulo A, si se fijan en la figura, forman un par lineal. Forman un ángulo, son adyacentes y forman un ángulo, su suma de 180 grados. Entonces, por eso, al sumar este Z más X más este A, es igual a 180. Ya con eso podemos resolver el problema. El problema nos pide calcular el valor de X, pues lo que vamos a hacer es, bueno, aquí podemos hacerlo de varias formas. Una, solo voy a pasar la X al otro lado. Y esto lo voy a ordenar. Z más A más Z, igual a 180 menos X. Hacerlo rápido. Ahora, esto A más Z, A más Z. Ambas son iguales, o sea que 3X es igual a 180 menos X. Porque ambos son A más Z. De ahí pues, solo hay que despejar para X. Este lo paso a sumar. Y tengo entonces que el valor de X sería 45 grados. Y ahí está. Resuelto el problema. Ese es el valor de X, 45. Entonces, vean que utilizamos congruencia de triángulos. Sin la congruencia de triángulos, no pudimos haber llegado a de que este ángulo y que este ángulo son congruentes. Sin la congruencia de triángulo. Entonces, para eso lo necesitamos. Porque si estos dos ángulos no sabemos si son congruentes o no, tendríamos que haber usado otra variable y seguramente con tantas variables no iba a ser posible encontrar el valor de X. Entonces ahí nos sirvió la congruencia de triángulos. De ahí lo demás, pues ángulo externo y ángulos que forman un par lineal. Son las cosas que utilizamos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Bueno, ¿alguien más? ¿Está todo claro entonces? Bueno, entonces creo que sí, el siguiente tema se me... Creo que, me parece que tenía otro problema de congruencia, pero no, igual, vamos a seguir utilizando eso de congruencia más adelante. Bien, algo que se parece un poco a la congruencia es la semejanza. La diferencia entre congruencia y semejanza es que en la congruencia deben tener el mismo tamaño y la misma forma. Si no tienen misma forma o no tienen el mismo tamaño, no son congruentes. En la semejanza, solo basta con que tengan la misma forma. Entonces, en el caso de, bueno, en general, dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Y en el caso de triángulos, para determinar si dos triángulos son semejantes o no, por lo general lo que se verifica son los ángulos. Los ángulos deben ser congruentes. Ángulos deben ser congruentes y los lados deben ser proporcionales. O sea, ya los lados aquí no necesariamente son congruentes, sino que los lados son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que al dividir los lados correspondientes del primer triángulo entre el segundo triángulo, todas estas divisiones van a dar el mismo resultado. Van a dar el mismo resultado. Una constante, un mismo valor. Esa constante se llama constante de proporcionalidad. Ese es el nombre que recibe. Al hacer las divisiones de los lados correspondientes siempre, siguiendo ese mismo orden,
digamos, el primer triángulo entre el segundo triángulo, entonces, y los tres divisiones nos da el mismo resultado, los lados son proporcionales. Entonces, eso es que los lados sean proporcionales. Ahora, para determinar si dos triángulos son semejantes o no, les decía que bastaba con verificar los ángulos. Si los ángulos son congruentes, los triángulos son semejantes. Pero no es necesario verificar los tres ángulos. Con dos pares de ángulos que verifiquemos, es suficiente. Si tenemos que dos pares de ángulos son congruentes, como la suma nos debe dar 180, el tercer par de ángulos también va a ser congruente. Así que no va a ser necesario verificarlo. Entonces, ese es el primer criterio de semejanza de triángulos. Criterio ángulo-ángulo. Dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Y si los triángulos son semejantes, los lados van a ser proporcionales. Por cierto, el símbolo de semejanza es diferente al de congruencia. Ven que el de semejanza es este. El de congruencia es este. Es el de congruencia. El de semejanza solo es esa curva ahí. Y la relación que hay entre congruencia y semejanza es que si dos triángulos son congruentes, también son semejantes. Cualquier par de triángulos que sea congruente va a ser semejante. Pero no al revés, bro. Si dos triángulos son semejantes, no necesariamente van a ser congruentes. Al revés no se cumple esa propiedad. Los otros criterios de semejanza se parecen a los de congruencia, lado, ángulo, lado, solo que en este caso los lados no son congruentes, sino que son proporcionales. Y ahí los ángulos sí son congruentes. Y lado, lado, lado. Lo mismo, en este caso los lados no son congruentes, sino que son proporcionales. Proporcionales, repito, es que cumplan esto. Eso significa que sean proporcionales, que cumplan esa igualdad. Entonces, repito, semejanza, misma forma. Congruencia, misma forma y mismo tamaño. Y aquí hay algunos teoremas. El teorema de la bisectriz. La bisectriz divide al lado opuesto en dos segmentos que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. O sea, recuerden, proporcionales es si divido este entre este, debe ser igual a dividir este entre este. Esos dos resultados deben ser iguales. Eso significa que sean proporcionales. También lo puedo hacer en ese orden o lo puedo hacer en este orden. AC entre AD igual a BC entre BD. Puedo hacerlo en ese orden. Lo que no puedo hacer es hacer este en este orden y hacer este otro en este orden. BD entre BC. Eso sí estaría malo. Tengo que seguir el mismo orden para poder hacer la división. Entonces el teorema de la bisectriz dice eso, que al trazar la bisectriz, este segmento de acá y este segmento de acá son proporcionales a este y a este. Otro teorema. Vamos a ver. En toda recta paralela a un triángulo que corta los otros dos lados, determina sobre estos lados segmentos proporcionales. Es decir, por ejemplo, tengo este triángulo. Voy a dibujar otro. Tengo un triángulo acá. Si trazo una recta paralela a uno de los lados, por ejemplo, trazo esta recta, que es paralela a esto, estos segmentos de acá y estos de acá van a ser proporcionales. Este con este y este con este. O sea, si divido este entre este,
y este entre este, el resultado va a ser igual. Eso es lo que me dice ese teorema. Los segmentos que terminan en una de ellas son proporcionales a la otra, es decir, bueno, si tres o más rectas paralelas cortan a dos transversales, tengo tres rectas paralelas. Ya hemos visto un teorema parecido a este. Y tengo dos secantes o transversales. Los segmentos que determinan en una de ellas son proporcionales a sus correspondientes en la otra transversal, es decir, este de acá y este con este y este. Si divido estos dos y estos dos, el resultado me debe dar igual. Eso es lo que nos dice este teorema, en otras palabras, proporcionales. Y siempre los triángulos rectángulos son algo especiales. Vamos a dejarlos ahí. En todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa determina dos triángulos rectángulos semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Ok, tengo un triángulo rectángulo aquí. Trazo la altura relativa a la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces, al trazar esa hipotenusa aquí, se me forman otros dos triángulos. Este de aquí y este de aquí. Esos nuevos triángulos son triángulos rectángulos. Y esos nuevos triángulos van a ser semejantes entre ellos y además de esos semejantes con el triángulo original. Aquí lo tengo. Y a partir de esta semejanza, sacando lados proporcionales, nosotros podemos llegar a estas fórmulas. Por ejemplo, solo para verificar una de las fórmulas, vamos a ver. Ok, hacemos estos dos primeros. Si yo tengo que estos dos triángulos, ABC y ACD, son semejantes, yo puedo sacar lo siguiente. Aparte de sacar que los ángulos son congruentes, puedo hacer lo siguiente. El segmento formado por AB, las primeras dos letras de aquí, entre el segmento formado por AC, las primeras dos letras de aquí, va a ser igual al segmento formado por AC, primera y tercera, entre AD, primera y tercera. Igual a BC, segunda y tercera, CD, segunda y tercera. Puedo sacar eso. Eso significa que los lados son proporcionales. Y la proporcionalidad me da esas igualdades. Ahora, ¿quién es AB? AB en este triángulo es M más N. Entre AC, ¿quién es AC? X. AC es X entre AD, M. BC es Y entre CD, H. Entonces, puedo sacar eso. Ahora, si yo utilizo estas dos primeras de acá, digamos para despejar, M más N entre X igual a X entre M, paso la M a multiplicar y la X a multiplicar, me va a quedar que X al cuadrado es igual a M por M más N. Paso ese 2 al otro lado como raíz. Y me va a quedar eso. Por cierto, siempre que paso un exponente par, como el 2, 4, 6, 8, 10, como raíz al otro lado de la igualdad, siempre pasa como positivo o negativo. Siempre. Pero X es distancia, es la longitud del segmento AC. Y las distancias
son siempre positivas. Por eso no le escribimos el más o menos. Por eso siempre queda así. Y entonces aquí tenemos esta fórmula, que es esta misma que tenemos aquí. Y de la misma forma, podemos sacar las otras fórmulas. Sacar esta, sacar esta. Este es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que es todo esto, al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos esas fórmulas con esta figura. Ahora, es muy importante que la figura sea igual, que no cambiemos la posición de las letras. Si nosotros cambiamos la posición de las letras, si en lugar de aquí escribimos Y y aquí escribimos X, estas fórmulas no van a funcionar.